cosas, voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 18. Hoy quiero y voy a pedir que creo que esta clase va a ser no una prédica sino enseñanza, así que voy a pedir que, hermanos, uno, nadie salga; dos, todos se sientan, tanto liderazgo, todos los quiero aquí enfrente. Quiero hablar sobre, si no entendemos qué es iglesia, si no entendemos cuál es el propósito de la iglesia, por qué Dios estableció una iglesia y cuál es su función, creo que perdemos el horizonte del por qué hemos llamado iglesia. Amén. Mateo 16, 18 lo tenemos y dice así: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Que esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, hermano Raimundo. Ojo a estas palabras que en el griego es muy importante. Tú eres Pedro y sobre esta roca. Esas dos palabras en el griego, cuando no se saben identificar, tiende uno a confundirlas. Así que inclina tu rostro, soberano Dios, te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres digno de alabanza, digno de adoración y digno y de toda honra, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Me gustaría que todos los que están atrás se pasaran para enfrente, hermanos. Hoy decidí no hacer una prédica, sino una enseñanza. Así que vengan y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra en Santiago: acerquémonos más para enfrente para escuchar la palabra. Amén. ¿Qué les parece eso, hermanos? Gracias, hermano. Ahí está confirmada la palabra. Ahora bien, sigamos a la otra. ¿Qué es iglesia? Es una de las cosas que vamos a abordar. ¿Qué es iglesia? Voy a pedir a los hermanos que sigamos a la otra. ¿Qué es iglesia? La iglesia o eclesía, Mateo es el primer libro que ocupa o menciona la palabra eclesía. Y la palabra eclesía o iglesia significa un conjunto de personas conocido como asamblea. En pocas palabras, la iglesia somos tú y yo. Amén. Y ojo a esto, mire el que está a la par, dígale: tú eres la iglesia de Cristo. Sin miedo, mírenlo, no le va a hacer nada, no le va a hacer nada. Se mira enojado, pero no le va a hacer nada al hermano. Dígale: usted es la iglesia de Cristo. Ahora bien, esa iglesia de Cristo, sigamos a la otra. Voy a pedir a los que están en la pantalla que estén con todo conmigo. La iglesia de Cristo está compuesta por diferentes tipos de personas, géneros, caracteres, pero está constituida según Timoteo, según Tito, las cartas pastorales, constituida por Dios primero, correcto, que Él es el soberano, Él es el pastor de pastores, pueblo de Dios. Estoy hablando de Cristo, usted conoce todo eso, pero Dios es el líder, Dios es el pastor, Dios es el que organiza todo. Luego, cuando hablamos de pastor, estamos hablando de mi persona. Luego sigue el pastor, luego siguen los ancianos o los diáconos, luego siguen los líderes y luego sigue la membresía. Si se da cuenta, hay una rama por el cual se está rigiendo, digámoslo de esta forma, una jerarquía en la iglesia: Dios, pastor, ancianos, líderes y membresía, ¿correcto? Y si se da cuenta, cada persona tiene su autoridad y a cada persona se le va a delegar y a demandar ciertas cosas. Por ejemplo, Dios le otorgó al pastor, Dios le delegó la iglesia al pastor, y el pastor le va a dar cuenta de toda la iglesia. No sé si está conmigo, voy a pedir que todos pongamos mucha atención porque esto es muy importante. Dios le va a pedir cuentas a la iglesia, toda la iglesia, ¿correcto? ¿Está conmigo? Y cuando un líder o anciano hace lo que quiera dentro del ministerio, rompiendo las barreras o las reglas o la visión del ministerio, ese líder le va a dar cuentas a Dios. Pero el pastor le va a dar cuenta de los errores de liderazgo a Dios mismo, porque el pastor es el líder de todo el ministerio y el pastor le va a dar cuenta de todo lo que pase en el ministerio, aunque esa acción la haya cometido un líder. Amén. Porque el pastor es el responsable. Ahora bien, ahí está cómo está compuesta la iglesia. Cada uno son un cuerpo. Cristo trabajó
trabajando bajo la misma misión y visión. Ahora bien, sigamos a la otra. Aquí sigue una iglesia trabajando en equipo. Y esto es muy importante. Primer punto, dijimos que el apóstol Pablo usa metáforas como somos un cuerpo en Cristo. Dos, que somos una asamblea, un conjunto de personas. Pero una iglesia trabajando en un equipo, ¿a qué se refiere? Cuando la iglesia trabaja bajo un equipo, está diciendo, primero usted tiene que saber que somos un cuerpo en Cristo. Segundo, y que trabajamos bajo una misión que Jesús estableció y que el dueño de la iglesia es Él. No es el pastor, no es el líder, por muy anciano y sabio que sea. Él no es el cabeza, Él no es el super todo. Él es solamente un líder. El apóstol Pablo le llama, yo soy administrador, yo soy un juperete. ¿Sabe lo que es un juperete? Ya que una enseñanza me permite decirlo. Un juperete es aquella persona que cuando iban en el barco tenía en aquellos tiempos dos niveles. El nivel de abajo, donde habían ventanitas donde iban remando, y el nivel de arriba, donde iban ventanitas también e iban remando. Pero los de arriba, las personas que estaban arriba remando, ellos tenían que ir al baño a hacer pipí, pero no se podían mover de ese lugar porque el barco se desbalanceaba, ¿correcto? Así que ellos tenían que hacer ahí su necesidad, y el problema es que los que estaban abajo les caía todo esto. Y el apóstol Pablo dice, yo soy un juperete, se le conoce como juperete, o sea, yo estoy dispuesto a aguantar todo por la causa de Cristo, yo estoy dispuesto a soportar todo por la causa de Cristo. En nombre de Jesús, así funciona esta obra. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto a soportar todo porque solo soy un ¿qué? Un administrador. Y eso es importante tenerlo en mente, ser un administrador. ¿Qué eres tú, hermano? Un administrador, ahora bien, de la iglesia es el que trabajamos para él. Desde el momento que usted busca interés propio, usted ya perdió su enfoque. Ojo a esto. Jesús estableció y que el dueño de la iglesia es él y que trabajamos para él, amén. ¿Quiénes trabajan para Dios? Ahora bien, desde el momento que usted busca un interés propio, usted ya perdió su enfoque. O sea, toda acción, todo movimiento tiene que estar basado bajo la visión de cuál es el propósito de Dios establecer una iglesia. Te pregunto, ¿cuál es el propósito de Dios establecer una iglesia? ¿Quién sabe cuál es? Es una enseñanza, lo estoy haciendo como enseñanza. Sé que es un domingo, pero ¿cuál es el propósito de Dios establecer una iglesia? Porque decimos, bueno, vamos a la iglesia, pero ¿cuál es el propósito de Dios establecer una iglesia? Primer punto, uno de los propósitos que yo encuentro y es muy grande y que a mí me apasiona este propósito es Efesios capítulo 4, versículo 12, es bíblicamente, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y me encanta la palabra, sigamos a la otra, me encanta la palabra que dice perfeccionar. ¿La puede ver conmigo? Esa palabra, ojo a esto, dice Dios mismo estableció a un grupo de personas capacitados, ordenados por Dios, establecidos por Dios, pero esas personas tienen un propósito, ¿verdad? ¿Y ese propósito cuál es? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que aquí hay cosas interesantes. Si es para perfeccionar a los santos, quiere decir que los santos no han llegado a la plenitud de perfección, ¿correcto? Porque según 1 Corintios capítulo 1, me parece, ahí se menciona la santidad progresiva y la santidad posicional. La santidad progresiva es aquella que santifiquémonos día con día. La santidad posicional es que cuando Cristo venga, Él nos va a arrebatar, ¿correcto? Esa es la santidad posicional, que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la santidad posicional, pero mientras que estemos en esta vida, debemos de santificarnos a diario. Pero ojo a esto, ese grupo de personas tiene una misión, la perfección del cuerpo de Cristo. Perfección de los santos.
para la obra y ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y me encanta la palabra del versículo 13. Hasta que todos, dígalo conmigo, hasta que todos. Y eso es importante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un perfecto, a la medida de la estatura de su plenitud. ¿Qué quiere decir este versículo? Es muy interesante. Lo que quiere decir este versículo es que aunque estemos acá y adoremos a Dios y nos llamemos cristianos, yo soy consciente de que tú estás pasando tu proceso, de que todos los días te estás santificando, pero mientras estés en esa santificación progresiva, yo voy a ver cosas que no me van a agradar de ti. Yo voy a ver aún en acciones que tú cometas, acciones que en vez de reflejar al Espíritu Santo, en vez de reflejar a Cristo, reflejan tu carne. ¿Correcto? Ahora yo entiendo este versículo que no significa que andes en el mundo, significa que estás se le dice como en una metamorfosis, ¿correcto? Que estás transicionando, que estás dejando aquella vieja manera de vivir, pero mientras la dejas, voy a ver en ti ciertos errores, voy a ver en ti ciertas cosas que están mal y que las avalo a la Escritura, cosas que están mal. Pero el apóstol Pablo dice, hasta que todos lleguemos, o sea, no te canses de perfeccionar, no te canses de corregir, no te canses de exhortar, no te canses de levantar, no te canses de edificar, porque aunque son santos, hay una humanidad todavía que están luchando, que no somos perfectos. Interesante, ¿no? Ahora bien, a mí me llama mucho la atención Mateo, porque Mateo es el primer evangelio que habla de la iglesia. Ahora bien, sigamos a la otra. Y recuerda esto. Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Estamos trabajando con personas que aún están en el proceso de la restauración, ¿sí o no? En ellos hay niños espirituales, otros que están en la carne y otros están maduros. Pero entiendo que es la iglesia de Cristo. Entiendo que el hermano que está a la par tuya puede ser que no te guste su carácter, pero entiendo que es la iglesia de Cristo. Entiendo que el hermano que está a la par tuya, tú miras todavía ciertas cosas de niño, ¿correcto? Pero recuerda, es la iglesia de Cristo. Y que esa iglesia de Cristo está pasando en su proceso de santificación. Está pasando en su proceso de regeneración, ¿correcto? Y que mientras no haya venido Cristo, yo voy a ver ciertas cosas que no me van a agradar de mi hermano. Amén. Pastor, ¿por qué mensaje? Porque yo quiero que tú entiendas qué es la iglesia de Cristo, cómo está compuesta y por quiénes está compuesta la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, yo quiero llevarte a Mateo capítulo 10. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 es interesante porque Mateo marca la pauta en el instante donde Dios llama a los apóstoles y mira con quienes trabaja Jesús. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio que autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ojo a esto, yo voy preguntando. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. ¿Quién era Pedro? Un superhombre, un pescador. ¿Y cómo era su carácter? Enojado. ¿Al caso Pedro no fue el que traicionó a Cristo? ¿Al caso Pedro no fue el que le voló la oreja a aquel? ¿Acaso Pedro no era aquella persona que estaba con aquel carácter? ¿Qué me miras? Y con solamente a Pedro uno dice, bueno, Señor, como que te falló el ojo acá, ¿no? ¿Por qué llamaste a Pedro pudiendo haber llamado a otro? ¿Por qué llamaste a Pedro con su carácter todo pésimo? Si en vez de edificar la iglesia, como que te estorbaba para la edificación de la iglesia.
¿Sí o no? Sigamos adelante. Y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás. ¿Quién era Tomás? Bueno, Señor, si no meto mi dedo ahí donde está la llaga, yo no te creo, Señor. O sea, a Tomás no le hables, a Tomás tenés que demostrarle. Yo no como por lo que tú hablas, yo como por lo que tú me demuestras. Demuéstrame, ¿verdad? Demuéstrame. Qué difícil tratar con ese tipo de personas, ¿no? Esta es la visión, hermano, pero demuestra que va a funcionar. Los Tomases son esos. Y este era un Tomás que en vez de ponerle el acelerador a tu visión, parece que Tomás lo frenaba, ¿no? Espérate, porque todo incredulidad. Ese era un Tomás. Mateo el publicano. ¿Quién era el publicano? El que todo el mundo lo odiaba, correcto, porque menospreciaba y oprimía al judío por recaudar impuestos. Hijo de Alfeo, ¿no? Leveo, por su nombre Tadeo, Simón, el cananista. Y aquí viene la joyita, ¿no? Judas el Iscariote. ¿Quién era Judas el Iscariote? El que le vendió, el que le traicionó, el que se robaba el dinero de la iglesia, ¿correcto? El que en cada vez que había dinero, él decía, ¿por qué no le damos a los pobres? Pero la misma escritura dice que él quería no darle a los pobres, sino porque él tenía que amor al dinero. Ahora bien, cuando usted lee Mateo 10 y mira que estas personas tenían defectos grandes, que estas personas eran hombres que realmente necesitaban pasar por ese proceso, y usted dice, wow, Jesús comenzó con 10 personas, pero que estas 10 personas no llenaban ninguna de las cualidades para ser un discípulo de Cristo, ¿correcto? Imagínate Pedro. Y uno dice, bueno, ¿por qué Dios llamó a Pedro? ¿Por qué Dios llamó a Judas? ¿Acaso no había alguien mejor que Judas? ¿Acaso no había alguien mejor que Pedro? Uno se hace esa pregunta, yo me las hago, no sé tú. Pero cuando me hago esa pregunta surge la respuesta, ¿y por qué Dios te llamó a ti? ¿Correcto? ¿Por qué Dios te llamó a ti? ¿Por ser perfecto? No, porque su gracia y su amor es infinito. Porque recuerda que Dios te ama no por lo que tú eres, sino a pesar de lo que eres. Dios mira en ti lo que alguien más no puede ver. Ahora bien, y llama mucho la atención, por qué Dios llama a estos hombres. Sigamos a la otra. Es aquí donde me voy a quedar un poco. Demuestra tu madurez. Romanos capítulo 15, versículo 1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no alegrarnos a nosotros, ¿qué? Mismos. Condenamos a aquel que se fue, a aquel que está mal. La madurez no se habla, la madurez se vive y se evidencia con una acción. Es interesante, ¿no? Por qué el apóstol Pablo habla de una manera muy especial y le dice ahí, aprendan a soportarse. En verdad, ¿qué es la iglesia de Cristo para ti? Cuando yo hablo de la iglesia de Cristo, usualmente antes miraba a una iglesia súper poderosa, a una iglesia que ponía mano por los enfermos y sanaban, a una iglesia de fuego, a una iglesia sin pecado. Y cuando miro mi realidad en el espejo me doy cuenta que esa iglesia no era la que yo pensaba, de que era una iglesia imperfecta, de que era una iglesia que todavía cometía errores, que todavía había pecado en ella. Hermanos, ¿a qué quiero llegarte con esto? Es que no entendamos, somos la iglesia de Cristo, que mientras no entendamos que Jesús dio su vida por la iglesia, que Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia, pero que en este proceso que estemos en esta vida, vamos a caer muchas veces. Nuestro carácter tiene que tiene que estar formándose todos los días. Y mientras yo no tenga la capacidad de levantar a mi hermano, mientras yo no tenga el amor para hablarle a aquel que no vino, no he comprendido qué es la iglesia todavía.
Me llama la atención cómo Pedro traicionó a Jesús, pero me llama más la atención cómo Jesús fue donde Pedro. Y sabe, me llama mucho la atención eso. Pedro traicionó a Jesús, pero Jesús, el pastor habló el domingo sobre eso, ¿correcto? Sobre los peces que anduvo llevando, usted conoce la historia. Pero me llama la atención cómo Jesús va donde Pedro al mar. Pedro se había ido de su lugar, de su llamado, se había alejado, pero Jesús va donde Pedro y le dice, Pedro. Pedro se sorprende porque cuando tú traicionas, cuando tú ofendiste, lógicamente el que tiene que ir a pedir perdón eres tú porque tú ofendiste, ¿correcto? Pero en este caso Jesús se acerca sin haberle fallado a Pedro, le dice, Pedro, comienza a hablar con él, Pedro, ¿me amas? Pedro, yo entiendo que me traicionaste. Yo entiendo que pasaste un momento de vacilamiento en tu vida, pero yo he venido a confrontarte para decirte que aún sigue la vida, que aún sigues, que aún tienes que levantarte porque aún el llamado no ha terminado en tu vida. Porque aún Pedro, mientras esté en esta vida, estás pasando por un proceso de santificación. Mientras esté en esta vida, Pedro, yo me quiero glorificar, yo quiero terminar de transformar tu carácter, Pedro. Lo que Jesús estaba evidenciando, Pedro, a un Pedro que cayó, a un Pedro que fracasó, a un Pedro que se lo derribaron las circunstancias, pero miramos a un Jesús que fue donde Pedro, que lo llamó, lo restauró y lo confrontó con su pecado, correcto. Qué bello el Señor Jesús. Vamos de Pedro y lo restaura y le dice, Pedro, dijiste aquel día si me amabas, ¿te acuerdas? Hoy yo quiero decirte si tú en verdad me amas. Y le dice Pedro, he llegado a entender que no te amaba como yo pensaba. Qué bello es el Señor Jesús. La pregunta es, ¿qué es la iglesia para ti? La iglesia no se compone con super santos que tengan la S de super santidad. La iglesia se compone con personas como tú y yo. Y cada uno de nosotros está pasando por luchas familiares, luchas económicas, luchas en el trabajo, angustias, problemas con los hijos. Cada uno de nosotros, los que estamos acá, muchas veces nos ponemos una espiritualidad camuflajeada, ¿sí o no? Porque queremos sentirnos fuertes, queremos vernos fuertes, queremos muchas veces aparentar lo que no somos. Pero ante Dios, sabes que ante Dios no puedes hacer eso. Porque Él te conoce tal como tú eres. Ante Dios tú estás desnudo. Y Él sabe cómo tú eres. Él sabe lo que hiciste antes de venirte. Él sabe lo que hiciste ayer en la noche. Él sabe lo que hiciste en oculta. Él lo sabe. ¿Qué le puedes esconder a Dios? Nada. Y cuando tú vienes a la iglesia y escuchas una palabra de esta, de que es iglesia, tú dices, bueno, en verdad yo soy la iglesia de Cristo. Si tú eres la iglesia de Cristo. Yo quiero decirte algo, por ti vino a morir Cristo. Te vino a entregarse Cristo, pero déjame decirte, así como Cristo hace misericordia contigo, así tú tienes que aplicar misericordia para con aquellos, con aquellas personas también. No seas duro con los demás, cuando Dios no es duro contigo. Si hay algo que me agrada de Dios es que no importa dónde caigas, Él está dispuesto a levantarte. Y créeme que no te va a levantar con un látigo y te va a decir, te dije que no cayeras, te dije que te guardaras. Él te levanta con brazos de amor y te restaura. Ese es mi Cristo. A diferencia del religioso, lo que hace no es que él pecó, no es que él falló, no es que él hizo esto, no es que él hizo lo otro, no es que él hizo lo otro. Y miramos todos los errores de haber y no haber. La pregunta es, ¿por qué somos así? ¿Por qué no le decimos, Señor, ayúdame a ver como tú ves?
Ayúdame a ver más allá de lo que miran mis ojos, Señor, y poder ver el corazón, cuál es el meollo de la circunstancia, cuál es el problema del por qué mi hermano ahorita se comporta así, Señor. Dame esa palabra para restaurarle, dame esa palabra para edificarlo, como dice tu palabra, para perfeccionarlo. Esa es la iglesia. Un día estaba el apóstol Pablo y le dice: Ananías, Ananías, ahí te mando a este porque ahorita no me sirve. ¿Se han leído ese versículo, verdad? Ahorita lo mando porque ahorita no, ¿verdad? Ahorita no. Pero el apóstol Pablo y Ananías tuvieron un conflicto con Ananías porque no le gustó eso. Pero el apóstol Pablo nunca rechazó a Juan. Porque más adelante le dice el apóstol Pablo: mándame a aquel, porque ahorita me es útil para esta misión. Qué importante es tener esa actitud de compañerismo entre la iglesia. ¿Saben que hay algo triste? Y casi voy terminando. Hay algo triste en las iglesias, mayormente con el espíritu de superioridad. Que esta es la familia más rica, que esto es todo, que esto y esto acá. Y la pregunta es: ¿qué importa eso? A mí no me gusta escuchar competencia dentro del ministerio. Porque, hermano, te equivocaste de carrera, te equivocaste de vida. El ministerio no es una competencia. El ministerio no es nada más que la edificación del cuerpo de Cristo. Si tú no entiendes, iglesia, hoy, que la iglesia Dios la estableció para traer a gente dañada, a gente lastimada, porque se supone que los que están adentro son personas maduras que van a edificar, que van a tratar y ser usados por Dios para soldar aquellos corazones heridos, aquella esperanza que están dañadas, aquella fe que se dañó en aquel proceso. Para eso es la iglesia. Que venga un hermano que cayó un día y que tú vengas y lo primero que hagas lo abraces y le diga: hermano, me da gusto verte. Y hermano, he estado orando por ti, hermano. Pero hoy en día no viene durante un mes, 2 meses un hermano y lo miramos, ay, ni lo saludamos. Díganme si es correcto. Seamos honestos. ¿Esa es la iglesia de Cristo? ¿No es la iglesia de Cristo? Esa no es la iglesia que Cristo estableció. Ahora, si usted sabe que no es así, ¿por qué no hace lo contrario? Nada es más importante que ir a darle la mano y un abrazo a una persona. No es tu ministerio. Ojo a esto. Nada es más importante que ir a darle un abrazo y la mano a una persona. Vuelvo y repito, no es tu ministerio. Porque tu ministerio lo tienes porque hay almas que tú estás ministrando. Y si no hubieran almas, no tuvieras ministerio. Y a esas almas tú tienes que cuidarlas. Amén. ¿Por qué habla de esto un día domingo, pastor? Porque nos vamos a ir para la otra iglesia. Y yo estoy convencido que Dios va a traer almas para Cristo. Pero si usted y yo no cambiamos de actitudes, si usted y yo no de ser hipócritas y comernos a aquella persona que está mal, de nada va a servir que Dios mande gente y su carácter y mi mal carácter los va a alejar. Porque son gente que vienen lastimada, que tratan de buscar una esperanza, porque se ha hablado de una iglesia que puede restaurar, pero que cuando ellos van encuentran una iglesia más dañada de lo que ellos mismos están. ¿O me equivoco? Es la realidad. Yo estoy hablando conscientemente y con autoridad como pastor y como alma también. De nada sirve que usted y yo oremos para que Dios traiga alma si su propio carácter y su propia lengua los corre. De nada sirve. Primero trabajemos en nuestro ser. Primero trabajemos nuestra forma de comportarnos. Primero trabajemos con los que están acá. Dios no va a mandar alma mientras nosotros mismos, somos poquitos, nosotros mismos no comencemos a conocernos. Yo puedo hacer una prueba acá y preguntarle a un hermano: hermano, ¿cómo se llama él? ¿Cuál es su apellido? Te aseguro que no lo sabes. ¿Por qué? Porque salimos a lo corriente y nunca tomamos tiempo para conocer al cuerpo de Cristo.
Se supone que somos una familia y una familia se conoce y nosotros no nos conocemos. Bueno, la Biblia me habla de esa familia. ¿Sabes qué es triste? Es triste ver a un hermano que viene dañado y que yo sé que está dañada la persona y que venga y escuchar críticas de esa persona. Escuchar, pero mira, ahorita vino, no le da vergüenza. Y a ti, hipócrita, no te da vergüenza porque tú lo estás condenando y criticando en vez de veces le has hablado. ¿Cuántas veces has orado por él? Entonces no lo critiques porque no eres nadie para criticarlo. Estás peor que esa persona. Por lo menos aquella persona viene reconociendo que es pecador, pero tú lo estás ocultando con una espiritualidad camuflajeada, ¿correcto? De nada sirve. Muchas veces somos más hipócritas de cualquier persona. Y perdón, pero es un espíritu que yo veo que se mueve mucho en este ministerio. El chisme y la hipocresía son dos cosas que yo veo muy fuerte y lo digo palpablemente. Es que, iglesia, ojo a esto. No es que esté molesto, pero yo creo que es momento de pararnos. Es momento de pararnos ante Dios y reconocer cuáles son nuestras fallas. Y les soy honesto, mientras ese espíritu de hipocresía y de chisme no se vaya de este ministerio, no va a crecer la iglesia. Dígame, ¿cómo va a ir usted a una iglesia? Pero mira, Benjamín, ¿viste cómo llegó ahora? Sí. Ni me saludó, ¿viste? Es que déjalo, hermano, es creído. Ok, tú saluda, levántate. Vamos a cambiar el panorama. Vamos a demostrar qué tan maduros somos. Pero mi hermano Donny solo pasó y ni siquiera me miró. Acércate tú, hermano Donny, Dios te bendiga, siervo, me da gusto. Aunque no me saludó, pero demuestra, dale el panorama, sé más astuto que el enemigo, correcto. No te quedes con eso. Vamos a darle vuelta a la cosa y mostremos el amor de Cristo, que en verdad somos maduros nosotros, amén. Alguien tiene que levantarse en la iglesia y darle la vuelta a la tortilla, como se dice, y decirle, hermano, perdón, yo no miré que me saludaste, pero yo quiero decirte que te amo en el nombre de Cristo, que estoy orando por ti, mi hermano. Y créeme, solamente así se van a comenzar a romper esas niñerías en el ministerio. Amén. Solamente así, iglesia. Yo creo que este es un mensaje tan importante porque si usted logra y yo logramos captar este mensaje, comenzamos a cambiar de actitud, Dios va a hacer esta iglesia está en proceso de sanidad. Voy a llevar almas. Yo voy a hacer grandes cosas en el ministerio. Yo entiendo que es un proceso de perfección, pero muchas veces no queremos llegar a esa perfección, a ese proceso. Hay pecados que ya están hasta huelen feo, ¿verdad? Y es momento de pasar eso, iglesia. Porque no hay, literalmente, bíblicamente, no hay un pecado pequeño o grande. Déjame decirte algo. La teología de los 80 era Dios, el ministerio y la familia. Porque por esa mala teología se perdieron muchas familias, ¿correcto? Pero Dios, teniendo consciente Dios, la familia y el ministerio. Déjame decirte algo muy importante. Nada, dejando esas dos cosas importantes, nada más importante que la persona. ¿Correcto? Nada más importante que la persona. Y eso tenlo en mente, nada más importante. Deja lo que estás haciendo. Si tienes que saludar a un hermano, hazlo. Si tienes que ir a abrazar a un hermano, hazlo, porque puede ser que ese abrazo cambie la vida de alguien. Tú no sabes si con un abrazo Dios va a transformar. ¿Sabes? Los teólogos han dicho que con una mirada de Jesús transformaba vidas. Tú no sabes que con un abrazo, tú bien orado, bien ayunado, aunque lo dudo, dijo aquel, va, pero pues por fe ahí va. Con un abrazo, bien orado, bien ayunado tú, hermanos, ese abrazo puede cambiar vidas, puede mostrar el amor de Cristo. ¿Por qué no comenzamos a mostrar la compasión entre nosotros mismos? ¿Qué les parece? ¿Por qué no dejamos de hablar de Cristo y comenzamos a vivirlo? ¿Por qué nos comenzás a hablarle a aquellas personas que ya no vienen? Hermano, te extrañé.
No nos vayamos lejos. ¿Quién le ha hablado a Giovanni de ustedes? Y tenemos uno. ¿Quién más? Dos. No nos preocupamos por las almas. ¿Quién le ha hablado a Samuel? Ahí lo tengo. ¿Quién le ha hablado a uno? Ya. ¿Quién más le ha hablado a Samuel? ¿Solo uno? Ya. Texto. Tres. Bien. Me ha hablado a mí para decirme, pastor, ¿cómo estás? No para quejar. ¿Quién le ha hablado? ¿Quién sabe que Jesús? ¿Quién tiene el número de Jesús? Uno, dos. Sí, sí, pero ¿quién le ha hablado? Es lo que les digo. Falta mostrar a Cristo entre nosotros mismos. A Miguelito, ¿quién le ha hablado? Miguelito, aparte de Ramiro y yo. Como es bien callado, ni sabían que venía, ¿verdad? Es lo que les digo. Oh, claro. Sí, no, estoy preguntando lógicamente de los parámetros requeridos. Les digo, no mostramos el amor de Cristo. Y tienes que gastar $100. No tienes que gastar 20 minutos con una llamada de 3 minutos. Hermanos, ¿cómo estás? Me dio gusto verte. Basta y sobra. ¿Acaso no te sientes bien tú cuando alguien te habla y, wow, se acordó? Hermano, yo no sé qué estás pasando, pero déjame orarte. Un minuto te pido. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano. Gracias, hermano, por dejarme orar. Hermanos, es importante. Hermano César, ¿quién se tomó el tiempo a hablarle? Amén. Hace falta el amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque le voy a decir algo y con esto voy terminando. De nada sirve orar que Dios traiga al mundo para la iglesia si la misma iglesia se encarga de correr el mundo. De nada sirve ir a evangelizar cuando todavía no hemos comprendido y no estamos dispuestos a demostrar el amor de Cristo por aquellas personas nuevas. Si entre nosotros solos hemos visto que no nos conocemos, que somos poquitos, imagínate que Dios traiga 300 personas, más indiferentes nos vamos a volver con las almas. Es un momento de trabajar. Y el problema no es que Dios traiga millones. El problema es que si no cambiamos en nosotros, nos vamos a parar ante Dios y le vamos a dar cuentas a Él. No sé si este mensaje fue de edificación para ti, pero lo que quiero evidenciar es que si en verdad somos la iglesia de Cristo, es momento de comenzar a actuar como tal. A darle un abrazo al hermano, a echarle un texto, a mirarnos como hermanos en Cristo y dejar esas niñerías, de esa hipocresía. Hay que el hermano, hay que no sé qué, hermano, perdón, y tú solo te aguantas. ¿Cómo esperas que otros te aguanten? El problema no es la otra persona, el problema eres tú. Entiéndelo una vez por todas. Seamos honestos. Es el echarle la culpa a todo el mundo, pero no echarme la culpa a mí. Bueno, puede ser que yo sea el error. Puede ser que el que esté fallando soy yo. Es un momento, hermanos, de ser cristianos. Es momento de ser cristianos. Es momento. Yo le preguntaba ayer a mi esposa, íbamos con la prima y le preguntaba, ¿qué es ser cristiano para ti? ¿Te acuerdas, Bey? Íbamos hablando. Cristiano para ti. Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Por qué tú eres cristiano? Porque Cristo me salvó. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué requisitos requiere ser cristiano? Porque decir porque Cristo me salvó es la acción de Cristo en mi vida. Pero ahora, pon tu acción. ¿Cuáles son las acciones que el cristiano debe tener? Ahí cambia, pastor. A eso quiero llevarte. A eso quiero llevarte a la praxis. A la praxis de un cristiano. Es ahí donde estamos fallando.
Yo sé que está tomar pena decir esto, pero ahí va una realidad. Yo ya estoy acostumbrado, yo ya estoy acostumbrado a las críticas, honestamente. Yo me he dado cuenta que en las casas muchas veces se reúnen para hablar de su pastor y que muchas veces solo hablan para hablar de su pastor. Hermano, yo tengo estas orejotas que tengo aquí grandotas, no son de por gusto, ¿eh? De verdad. Estoy consciente que hasta hablan solamente para hablar de mí, mis errores, tantas cosas. Y ¿sabe lo que yo me pregunto? Yo no digo nada, pero digo yo, uno, ¿dónde está la lealtad del miembro en la iglesia? Segundo, ¿por qué tanta hipocresía? Y tercero, le hago la pregunta, ¿en verdad somos cristianos? ¿Correcto? A mí ya no me mueven las críticas, las analizo, pero ya no me tocan mi sensibilidad. Pero qué lástima es, ¿no? Qué lástima, y como estoy, es una enseñanza, permita desahogarme. Qué lástima es venir a criticar al siervo de Dios, te guste o no te guste, soy un siervo de Dios. Pero qué lástima es hablarle a otra persona para hablarle cosas del siervo y llegar a la iglesia a levantar tus manos y en cualquier cosa, pastor, cuente conmigo. Cuando el pastor sabe que te has hablado de él y de sus errores, y uno dice, bueno, mi modo es la iglesia de Cristo, vamos a darle con todo, ¿no? Pero yo solo digo, qué falta de integridad y honestidad con esta persona. No es confiable ni segura consigo mismo. ¿Y cómo están con su relación con Dios? ¿Sabe? Cada vez que se va una persona, y a mí me da miedo cada vez que una persona se va, no porque se vaya así, sino porque seguro va a haber un chisme que va a andar contando. En verdad. Y es una lástima porque tú comiste de la casa. Y es lamentable que donde tú comiste te vayas hablando pestes, muchas veces cosas que ni son. Pero el culpable no son ellos, el culpable es que la misma iglesia ocupa sus oídos como basurero escuchar esas críticas, que en vez de que te edifiquen te están destruyendo. ¿Sí o no? Es lamentable. Y yo creo que esto nunca más lo voy a volver a decir. 12 años y nunca se lo he dicho hasta ahorita. Y no estoy cansado, el pastor está hasta el clímax. No, le estoy hablando de que es una iglesia. Yo creo que viene el meollo de todo. Pero qué lamentable es que la misma iglesia se esté comiendo entre ella misma. Que no nos soportemos entre nosotros mismos. Por eso dice Marcos Vidal, yo quiero una iglesia que con su mirada levante al caído, restaure al herido. Y dice, hay otro canto, Marcos Vidal, dice, ¿dónde está el Dios del día? ¿Dónde está el Dios de Jacob? ¿Dónde está el Dios de Daniel? Y dice en el mismo canto, Marcos Vidal, ahora yo dejo preguntarte, ¿dónde está ese Daniel? ¿Dónde está ese Elías? ¿Dónde están esos hombres que antes oraban, que antes clamaban? ¿Dónde están? La evidencia de una iglesia en pecado es que se ha apartado de Dios. La evidencia de una iglesia que anda en tantas cosas, pero menos en la palabra de Dios, es porque se ha apartado de Dios. Cuando la iglesia está ocupada en el evangelio, está ocupada en la oración, está ocupado en la búsqueda con Dios, hermano, no va a permitir, no se van a escuchar chismes, no se van a escuchar esas cosas, no se va a escuchar esas divisiones, se va a enfocar en restaurar, en edificar. Y no me diga lo contrario, porque a mí la Biblia me dice lo contrario. A mí la Biblia me dice que la iglesia está constituida para perfeccionar el cuerpo de Cristo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos trabajando para Él. ¿Cómo estamos trabajando para Él? Es preocupante porque Cristo ya viene y como Paul Washer contó la historia, no sé si la voy a decir correctamente, de aquel hombre que se fue para otro lugar y le dijo, ¿sabes qué? Lo voy a parafrasear rápido, te doy a mi esposa, cuídala, le dio dinero y le dio todo. Y este hombre lo que hizo, no sé si lo estoy diciendo correcto, pero el enfoque es este hombre no le compró nada, descuidó a su esposa.
Y le dice, hey, te dejé todo para que cuidaras a mi esposa, te di todo para que la vigilara, te di todo para que la alimentara, te di todo para que la vistieras bien de acuerdo a su realeza. Y las tienes descuidada. Así pasa con nosotros los líderes. Dios nos confió a su iglesia. Dios nos confió desde el momento que tú eres líder, tú eres un pastor de tu gente. Dios te confió un ministerio. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu iglesia, con la iglesia de Cristo? ¿Qué estás haciendo? ¿La estás cuidando? ¿La estás descuidando? ¿Cuánto tiempo oras como líder por tu gente? ¿Cuánto tiempo te preparas por tu gente? ¿Se dan cuenta? Ahí cambia el parámetro. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies un momento antes que lloremos todos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Voy a pedir al hijo de nuestra hermana Roselia, con todo esto que escuchaste. Esta es la iglesia de Cristo, imperfecta, pero que tenemos a un Dios perfecto que nos ama a pesar de las caídas que tengamos. La misma escritura dice que no importa cuántas veces caiga el justo, amén, vamos a orar por él, amén. Bienvenido a la iglesia. Vamos a levantar tus manos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, que tú lo confrontes, Espíritu Santo. Señor, esas luchas, Padre, todo ese desierto, Padre, que le está pasando, Señor. Yo te lo pido que restaures, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, hemos hablado de la iglesia de Cristo, Padre. Esa iglesia que tiene tantas cosas que seguir arreglando y trabajando, oh Dios. Pero hoy te pido por mi hermano, Señor. Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, confronta. En el nombre de Jesús, Padre, esa